Y para buscar la referencia de cuál es hoy en la actualidad la situación epidemiológica en la ciudad, vamos a tomar contacto con quien es el responsable de la Secretaría de Salud del municipio de Villa María, el doctor César Rivera, quien está ya en contacto con nosotros. Doctor, muy buenas noches. Gracias por atendernos. Hola, buenas noches, ¿cómo te va? Doctor, queríamos saber cuál es la situación hoy en la ciudad respecto de los casos de dengue y los casos de COVID, que sabemos que viene en alza el número de personas afectadas por estas dos enfermedades. Bueno, vamos a empezar por dengue, si te parece. ¿Cómo no? Lo tenemos registrado desde el 28 de diciembre hasta hoy y aclaro que los casos que tenemos registrados son de la asistencia pública y del hospital, donde compartimos la información. Tenemos 377 casos. Seguramente hay algunos más porque hay registros de la parte privada que por ahí no es que no se hagan o no sean eficientes, no estamos teniendo toda la información. ¿Estamos hablando de casos autóctonos, sí, doctor, o casos de sí, importados? Ya son todos autóctonos, por más que algunos pueda venir que se llame importado, que venga de otro lugar del país. Cuando se declaró de alta circulación, todos los casos son tomados como autóctonos. Bien. La incidencia es importante, ¿no? Estamos en una epidemia. Bien, el municipio viene realizando distintas acciones que tienen que ver con la fumigación, la concientización, la charla, el aviso a los vecinos de cuáles son las medidas que uno tiene que tener en cuenta para evitar la proliferación del mosquito, pero desde el punto de vista de la salud, una vez que uno empieza a tener estos síntomas que ya empezamos a conocer a partir de que comenzaron a surgir más y más casos, se empezó a difundir esa información. Empezamos a tener síntomas, dolor muscular, fiebre, dolor de cabeza. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, cuando aparecen la sintomatología, como tenemos que recién tenemos declarada la alta circulación en Villa María y con 20 localidades de la provincia de Córdoba, cuando aparece la sintomatología nosotros estamos diciendo que se está haciendo una vigilancia del síndrome febril, porque no puede ser dengue, puede ser COVID o puede ser otra patología respiratoria que esté causando la fiebre. Entonces, el protocolo desde Epidemiología de Córdoba, estamos haciendo que mañana de nuevo se revé precisamente. Hasta ahora lo que estamos haciendo es controlar al paciente, o sea, tiene que ser visto cuando presente la sintomatología. La particularidad del dengue es que la fiebre es muy alta, que produce mucho dolor de cabeza, mucho dolor muscular, dolor retromuscular, articular, dolor abdominal, puede producir vómitos, diarrea. Y cuando a eso se agrega un cuadro respiratorio, hay que discernir el diagnóstico entre que sea un dengue o que sea COVID. Hay alta incidencia de las dos patologías que están en aumento, entonces lo que hay que hacer es ver al paciente para que el profesional pueda discernir ante qué se encuentra y pedir específicamente lo que sospecha. Ya no se hace más el testeo de dengue porque ya es de alta circulación. En el caso de COVID tampoco se hisopa más por hisopar, digamos, se hisopa al paciente que se sospecha. Voy mezclando un poquito las cosas para que se entienda, ¿no? Bien. Cuando en el caso nuestro de la asistencia pública se hace un triage al paciente febril, que se le solicitamos, aprovecho el medio para solicitar que toda persona que tenga fiebre y sobre todo un cuadro respiratorio, cuando vaya a consultar, tenga la precaución, la prevención por el resto de la comunidad de ponerse, o de los pacientes que están en el servicio público, en un CAPS, que se ponga barbijo, que anuncie que está con fiebre para que poder verlo, que no se mezcle con toda el resto de la población que por ahí está consultando con otra patología, ¿no? Bien, o sea... Ahí en ese caso lo ve cierro ahí cortito, lo ve el profesional y según el caso clínico o lo que detecte y según la sintomatología toma la decisión de hacer o no el testeo en el caso de COVID. En el caso de dengue, si descarta el COVID, el dengue se hace el diagnóstico que se llama clínico y epidemiológico. Bien, o sea, doctor, que ante la aparición de síntomas como por ejemplo la fiebre alta, la recomendación es dirigirse a la asistencia a un centro de salud para ser atendido y poder verificar de qué se trata. A todos los centros de salud, tanto públicos como privados, todos están preparados para hacer el diagnóstico y discernir.
En cualquier caso, la sugerencia es que lo haga cuando tiene un cuadro febril y respiratorio conjuntamente, que se ponga un barbijo siempre con precaución para ser atendido. Bien, nos llegaba la información de que hay algunas situaciones en las que hay faltante de estos test, tanto para saber si se trata de dengue o el test para el COVID, tanto en el ámbito de lo público nos decían como de lo privado. Usted recién mencionaba que se determina a raíz de esta primera revisión que le hace el profesional si es necesario o no hacer este testeo. Exactamente, no se hace más el testeo masivo o al contacto estrecho o a la persona que se quiera testear porque considera que puede tener. Si bien nosotros lo veníamos haciendo, se empezó a tener, porque claro, hay que discernir, como decía anteriormente, si tiene sentido, porque por ahí una persona va y se hace un testeo de COVID, le da negativo, se va a la casa creyendo que no tiene nada y tiene un dengue, o tiene una neumonía, o tiene otra enfermedad respiratoria. Entonces, por eso, por protocolo, se hace la revisión del paciente para que la determinación sea correcta, digamos, visto por un profesional. En cuanto a la falta de insumo, no es que haya una escasez, sino que se cambió la modalidad y por eso genera esta circunstancia. Yo escuché lo mismo que vos, que por ahí en algún lado hay faltante, no es que esté sobrando, pero tenemos lo suficiente como para seguirlo con este protocolo, ¿no? Para seguir viéndolo. De hecho, de todos modos se va adquiriendo el material necesario para seguir haciendo la. Bien, doctor, y en el caso del COVID, ¿cuál es el protocolo para aquellas personas que presentan síntomas, que finalmente se determina que tienen esta afección COVID? Bueno, imagino que diferente a lo que vimos en pandemia. Tenemos que de alguna manera desaprender aquello que pusimos en práctica en aquel momento y ajustarnos a los nuevos protocolos. ¿No existen ya los contactos estrechos? ¿Cuántos son los días de aislamiento? ¿Usted podría especificarnos respecto de esto? Sí, se testea a las personas mayores de 50 años con comorbilidad. Previo, sigo insistiendo, que lo vea el profesional. Bien. Por ahí, si se hace el triage, que lo hace un equipo de salud, que puede ser enfermería, que toma todos los signos vitales del diagnóstico, por ahí se decide, antes que lo vea el profesional, el testeo, para tener la certeza que tiene COVID, y ahí lo mismo lo ve el profesional, ¿no? Los casos son diferentes, hay varias situaciones de casos de COVID. Se testea únicamente a las personas mayores de 50 años con comorbilidades, a los menos de 50 con los síntomas, ¿no? También con comorbilidades, con todas las enfermedades crónicas, las que producen inmunosupresión, diabético, hipertenso, cardiopatía, obesidad, hay muchas enfermedades que esas personas tienen mayor riesgo cuando tienen COVID. En el caso de los contactos estrechos, si no tienen síntomas, y sabe que tiene un familiar con COVID, hasta que no se toman los recaudos que se tomaban en la época de la pandemia, que es que esté la persona que está con COVID, que tenga barbijo, que esté aislada con un lugar ventilado, y lo mismo tiene que hacer el contacto estrecho. Y si sale, tiene que usar barbijo, es la recomendación, ¿no? Y sobre todo si va a lugares donde va a estar con personas en lugares cerrados, de poca ventilación, por ejemplo, lugares de trabajo, y fundamentalmente cuando se trabaja en el área de salud o cuando se trabaja en un geriátrico o en todo lugar donde haya concentración de gente y que haya áreas de poca ventilación. No quiere decir esto que todo el mundo tenga que andar con barbijo, son los casos especiales, ¿no? Que estuvieron en contacto, entonces contacto estrecho, mientras no tenga síntomas no hay que testearlo. No es necesario, salvo que sea una persona mayor de 50 con comorbilidades o que aparezcan los síntomas, ¿no? En este caso sí hay que testearlo. Bien, bien. Siempre volvemos a la primera parte, que es que tiene que hacer la consulta para poder revisarlo y tomar la decisión. Y para poder determinar. Bueno, doctor, en cuanto a las internaciones, ¿hay personas en este momento internadas por dengue? ¿Cómo es la situación hospitalaria? ¿No hay problemas con las camas, con las internaciones? ¿Nos podría especificar respecto de eso? Mire, en esto yo lo estuve hablando con la directora del hospital, precisamente en función de esta nota, para tener alguna certeza. No me gusta hablar de lugares en los cuales yo no estoy gestionando, pero me decía que no hay pacientes internados ni fallecidos por dengue. Hubo un caso que llamaría, que es de público conocimiento, que fue en una clínica privada, de una paciente de 80 y pico de años, una paciente dañosa, que sí falleció.
Bien, ¿y van a seguir realizando desde el municipio, doctor, fumigaciones y acciones en torno a esta problemática? Sí, lo fundamental acá, yo quiero dejarlo muy claro, es la participación social. Todos saben que lo que hay que hacer es descacharrar y sacar los lugares donde puede haber criadero de mosquitos. Sabemos todos ya a esta altura, o quiero creer, si no lo repetimos, que el mosquito, el Aedes aegypti, es un mosquito domiciliario, que está en las casas, que en cualquier lugar donde haya una pequeña concentración de agua limpia, el mosquito pone sus huevos, y siempre lo repito que entre 7 y 10 días tenemos un mosquito adulto volando. Lo que nosotros hacemos hoy por hoy, cuando hay alta circulación, es difícil hacer una medida que sea precisa. La única y más importante es que la gente tome conciencia y que limpie sus hogares en el sentido de sacar todo esto que decía antes, la posibilidad de tener lugares donde se puedan desarrollar criaderos de mosquitos, porque la única forma de parar esta enfermedad es cortando con el vector. El vector es el mosquito, ¿no? Bien, claro. Bueno, reforzamos este mensaje entonces porque es importante la colaboración de todos como comunidad para poder atravesar esta situación que ya se ha vuelto muy preocupante para todos los vecinos. Así que le agradecemos, doctor, estos minutos en los que usted ha sido muy claro y nos ha explicado cuáles son los pasos a seguir ante la aparición de los síntomas, cuáles son los nuevos protocolos y cuál es la situación en la ciudad. Así que le agradecemos mucho este contacto. No, gracias a Aurora y gracias por ofrecer el medio para poder comunicar.